Cami. Yo soy Mayra. Y yo, Melanie. Bienvenidos a nuestro podcast Aquí Entre Amigas. En este espacio vamos a compartir experiencias, momentos. Vamos a hablar de cosas de la vida, de todo lo que puede sucedernos. ¿Por qué no? Para conectar con ustedes. Sé que se van a sentir identificados, así como nosotras, con cada cosa que nos ha tocado atravesar. A través de nuestras experiencias queremos que ustedes conecten con nosotros y nos cuenten sus experiencias también. Bien, el día de hoy vamos a hablar de un tema que pareciera estar de moda y es la ansiedad. Oigan, la ansiedad, para decirlo así en términos cortos, es ese estado de alerta, esa alarma que se prende cuando, como seres humanos, sentimos que estamos en peligro, que estamos nerviosos, que estamos asustados. Entonces, eso hace que nuestra cabeza... ansiedad. Exacto. Como en este momento. Y sí. Entonces, ¿qué sucede? Que vamos aquí a contar algo que cada una ha vivido. Esto ha sido... Bueno, hemos tenido muchos momentos de ansiedad. La mayoría han sido ansiedad. Vivimos en la ansiedad. Sobrevivimos por pura ansiedad. Y bueno, yo tengo una anécdota que no sé a quién le vaya a caer o quién se puede identificar con esto, pero esto me pasó hace aproximadamente diría yo unos 6 años. Se escucha lejos, pero está reciente. No vayan a creer. Todavía latente. Viejas, todavía no estamos bien. No. Pero más allá de contar esta experiencia, o sea, hay algo que te quiero decir. Todo empezó desde el momento que me volví legal en este mundo y saqué mi cédula. En ese momento todos creemos Que el mundo es nuestro. que tenemos todo resuelto. Y no, amigos. Efectivamente. No hay nada resuelto. Es que ni la comida de la tarde de ese día está resuelta. Nada está resuelto. Entonces, vamos a entrar en materia, porque esto es aquí. Empecemos con Sí. lo que nos importa. Así que escuchen si están cocinando, están lavando, están trapeando, lo que sea que estén haciendo, trabajando. Maternando. Sí. Háganos parte de ustedes. Por favor, conéctense que esto está on fire. Potente. Bueno, mi estado más ansioso ha sido cuando empecé a trabajar en un lugar en específico. No vamos a dar nombres, pero No fue... queremos dar nombres. No queremos dar nombres, pero fue en un colegio. Bueno, cabe resaltar que yo me dedico a la docencia. Tu profe favorita. Tu profe de confianza. Bien, me llega una oferta me acuerdo que había viajado a Argentina, me había ido a Argentina y justo allá me había llegado una oferta laboral para trabajar como profesora en un colegio, enseñando Innecesaria. X Oferta materia. innecesaria. Sí, absolutamente. Por todo lo que trajo después. Todo lo que conllevó trabajar. Uf, pero bueno. La cuestión aquí es que recuerdo que me llega esa oferta y yo dije, wow, yo tenía planes de quedarme estudiando en Argentina. Pero ¿cómo son las cosas? Hubieras quedado. Me estuvieras extrañando, ridícula. Sí, Marica, estoy en mi celular, me llega el mensaje y yo, una oferta laboral, me escribe precisamente una tía. allá voy. Chocala. Y resulta que yo veo y digo, wow, no, una oferta, un colegio que estaba empezando y yo, wow, espectacular, listo, voy para esa. La oportunidad de mi vida. Sí, total, dije, wow, o sea, y aparte de que pues yo me había ido y había trabajado antes en un call center, entonces como que era algo más estable, era algo más, del call center no vamos a hablar, era algo más estable. ¿Quieren hablar de ansiedad? Trabajen en un call center. Uf. Tiene la experiencia también. ¿Quieren salir locos? Trabajen en un call center. ¿Quieren sufrir de más ansiedad? Trabajen en un call center. Bueno, resulta No trabajen que en yo... un call center. Basta. Entonces resulta que yo mando mi hoja de vida. Yo regreso a finales de diciembre del 2018 acá a Barranquilla. Y yo mando mi hoja de vida, me citan para una entrevista. Yo llego súper emocionada porque a la final pues estaba más joven de lo que estoy. Y resulta que pasé los filtros. Yo dije, bueno, esto está espectacular, está bacano. Me ofrecen una estabilidad económica. Un buen sueldo en aquel momento. Un buen Era lo sueldo en aquel importante. momento sin saber todo lo que iba a venir
por ese buen sueldo. Entonces, ¿qué pasaba? Que pues como todo ser humano, cuando le llega una facilidad de trabajo, una estabilidad, pues uno se pone feliz. No, y no va y lo coge a 2 manos. O sea, Sí. uno no lo piensa. Exacto. No hay nada más después de eso. Y más cuando uno está tan joven sin tanta experiencia, porque hablemos de la experiencia, o sea, cuando no la tienes, se aprovecha muchísimo de ti. Bueno, yo quedo en ese trabajo, inicio y resulta que me empiezan a dar como las cargas académicas. Yo empiezo a ver esas cargas y empiezo a notar que mis horas libres eran muy, muy limitadas. Quiero resaltar que yo entré como profesora especialista. Profesora especialista es una profesora que se dedica simplemente a llegar, dar la clase, no tiene a cargo un salón de clases. Entonces, yo... Todo era mentira. Pero yo sé que es mentira. Yo sé que es mentira. La cuestión es que empiezo ese año laboral, empiezo a hacer mi debut como profesora. Cabe resaltar que yo no tenía toda la experiencia. Y quiero decir que ese año fue súper ameno por los compañeros que tuve. Y bueno, quien era en ese entonces mi jefe inmediata, que Tampoco duró tanto. Continuamos. bueno, estabilidad es algo que no promete ese lugar. Total. Bueno, ese primer año yo lo traté de sortear lo mejor posible, pero siempre hubo algo que me hizo sentir mal y era que por más que de pronto yo buscaba apoyo en los demás, porque no tenía la experiencia, sucedía que yo, o sea, siempre hacía las cosas mal para esas personas. Y me gané muy en contra muchas cosas, incluyendo a los papás. Los que son profesores saben que tener a los papás en contra es lo peor que le puede pasar a uno. Yo soy papá. Mamá, No, yo soy papá. mamá, papá. Entonces, yo me metía en las clases de otras compañeras, pues para poder ver qué era lo que de pronto yo no hacía bien. ¿Qué sucede? Que por más que yo intentaba quizás copiar, porque ya llega un punto en el que pierdes tanto esa identidad o esa metodología que tú llevas para impartir la Estás clase. equivocada. ¿Cómo? Porque estás equivocada. De lugar. Estoy del lugar equivocado. Estás en el lugar equivocado. Entonces, ¿qué pasa? Que tú llegas al punto en el que pierdes tu esencia y eso te empieza a poner en modo de supervivencia. ¿Por qué? Porque sientes miedo de perder tu trabajo, sientes miedo de lo que va a pasar y si te van a observar una clase, porque sí, a nosotros los docentes nos observan y bastante. Sucede que no lo haces bien, hay más críticas, es más lo malo que lo bueno, entonces ahí es donde tú empiezas a ver que el lugar en el que estás no es el adecuado. Yo recuerdo que ese primer año yo intentaba copiar de muchas compañeras lo que ellas hacían. Incluso yo sentía que tenía mucho más para dar, pero tampoco se me era permitido en el lugar. Entonces era como que estaba como entre la espada y la pared. Ese primer año lo termino. Renuncio. Lo pensé, pero mi miedo era que en ese entonces yo era como, o sea, lo peor que le puede pasar a uno como ser humano es tener encima mucha responsabilidad. Eso te moldea para la vida, sí, pero es muy fuerte el cargar toda una responsabilidad en una casa. Y recuerdo mucho que ese año me enfrenté a lo peor que me pudo pasar, que fue el duelo por la muerte de mi abuela. Entonces ese año para mí fue fuerte. Muy fuerte. Entonces era en el colegio donde estaba, no estaba haciendo las cosas bien, no era valorado mi trabajo, tenía mucha carga y aparte mi abuela, que era como mi mejor amiga, se va. Ese año fue un golpe fuerte. O sea, ya no existía. Ese fue el 2019. Sí existía. Sí existió. Yo existía. Sí. No significa nada. Existes hace 20 años, ¿qué te pasa? No significa nada para ti, dime. Sí, sí existías, pero ese día se te ocurrió embarazarte. Ese año. Continuamos. Bueno, quiero aclarar que amo a mis sobrinitos. Mentira. Sí, sí los amo. Sí los amo. Sí los De amo. todas maneras, Continuaremos quiero con la decir que yo anécdota. fui un apoyo importante en ese duelo. No, espérate, porque es que yo no me estoy adentrando en el duelo, pero sí, o sea, ella estuvo incluso embarazada, estuviste al pie del cañón. Aquí a lo que voy es que ese año, listo, de pronto era mi año de debut, era mi año de intentarlo, pero yo vivía cargada, o sea, era estresada. Cuando yo salí de vacaciones yo dije, descanso. Me acuerdo que ese año hicimos una clausura en la que hasta me empujaron porque supuestamente no estaba haciendo bien las cosas. Bueno, llegamos al año siguiente y caemos en pandemia. Pandemia. De un modo u otro siento que la pandemia nos aceleró la ansiedad. sí, pero a nivel laboral.
A nivel Porque en mi caso yo estaba emocional, feliz. a nivel emocional, el no poder salir, el sentirte tú atarapado en cuatro paredes todo el tiempo, sin poder hacer nada más que ir al baño, ir a la cocina, ir al patio, ir a la entrada, y ya no tener sino las mismas tres caras No, y el todo momento- el día Y el para tu momento, ver. total, y el momento de felicidad era cuando caía el pico y cédula y tu Pa' número poder era el de hacer mercado. salida, así fuera, Pa' poder nada hacer más era buscar un mercado. yogur. O sea, era súper complejo porque llegamos al punto en el que ni siquiera sacar los perros podíamos y después fue que dieron como la autorización de. Horrible. Era una cosa terrible. Yo no me quejo porque gracias a Dios no me quedé sin empleo, pero ¿a qué costo? No sé, pero mi pandemia fue criminal. ¿A qué costo? ¿A qué costo? Costo. La cuestión aquí es- Mi perspectiva de la pandemia es diferente. Para mí sí fue traumático y estaba recién parida, quiero aclarar. Sí, tú estabas recién Estaba parida. recién parida. Y estar encerrada con un bebé 24/7 mirando para el techo no es nada agradable. Te lo puedo Cero. asegurar. No, es Te fuerte. lo puedo asegurar. Es fuerte. Sí, de pronto en ese caso, bueno, mi bebé en la pandemia eran los planeadores, las actividades y sentarme frente a un computador. Pero tenía con qué entretenerse. Sí. Tenía con qué entretenerse. Y bueno, pelear con los aguacateros que pasaban mientras yo daba mi clase Sí, eso es. y yo mientras tanto intentando dar la clase con todos los estudiantes teniendo la cámara apagada. O sea, tú sentías que dabas la clase sola. Pero bueno, volviendo al tema de mi ansiedad. Ese año pasa, uno en el encierro, todo fue virtual, va y venga. Pasamos al 2021. Ya íbamos con ansiedad detonada por pandemia. Ya teníamos que volver a la vida real. Ya era No estábamos irnos- preparados para la vida No, real. irnos incorporando poco a poco, para retomar nuestras vidas académicamente hablando. Y resulta que ya ese año empezábamos a asistir al colegio. Empezábamos y nuevamente entonces hacíamos ciclos, todo lo que fue el protocolo aquí en pandemia. Y resulta, pasa y acontece que me entregan mi horario de ese año académico. Obviamente virtual se veía divino, porque aparte teníamos espacios o intervalos de 10 minutos entre clase y clase, para por lo menos ir al baño, tomar agua, no sé, sentarme, yo qué sé, gritarle a la ventana, estoy Ser harta. persona y decir no quiero trabajar más. Sí, total. Estoy harta de este trabajo, suéltame. Por favor, ayuda. Ese año, cuando ya nos incorporamos del todo, recuerdo que mi horario, yo nada más tenía 2 horas libres. Eran 38 degenerada, abusiva. Eran 40 horas en mi horario laboral y de esas 40, 38 estaban ocupadas. Claro, porque son 40 horas de Y mis horario dos, no, pero es que uno como docente tiene horas libres, pero no para estar ahí sentado haciendo nada, es para planear y adelantar. Cállese que usted no sabe. 40 horas laborales. Cállese que usted no sabe. No me A mí me hagas, no me contrataban- hagas A mí resentirme. me contrataban para 42 horas semanales y me daban media hora de almuerzo. Estamos hablando de un call center, Mayra. No importa. Respétate, los call centers son lo más explotador que existe. No importa. No, Yo sí almorzaba en media hora y yo nunca me quejé. Bueno, yo almuerzo en 20 minutos, 40 minutos. Yo no. Yo almuerzo en una hora. No almorzaba. No trabajen en call center. Bueno, aquí la cuestión es que ese año me dan mi horario, o sea, en qué momento iba a planear, en qué momento iba a organizar, en qué momento podía calificar, porque es que todo lo que va detrás de estar en un tablero copiando y hablando con ellos es el calificar exámenes, revisar cuadernos, citar papás, porque quiero aclarar que ya en ese momento era docente titular y tenía 8 cursos en clase. Cuando yo hacía exámenes y llegaba por lo menos a 5º grado, ya lo que estaba dando en 3º se mezclaba con 5º de una forma tenaz. Definitivamente hay algo que yo aprendí de esa situación que no viví yo. Y es que no quiero ser profesora. Nunca estaría, Ser profesor es lo más lindo que ha pasado. Nunca estaría en mis planes ser profesora. Ay, ser profesor es hermoso, la O verdad sea, es que es una yo- cuestión de vocación. Si no la tienes, no te metas a esto. Yo cuido 2 seres que salieron de mí y la paciencia es limitada. Lo que pasa es que esos seres cuando salen de ti se portan mal. No puedo cuidar. Todo niño de con los muchos papás se ni- porta no mal y puedo. es normal. No puedo cuidar de más niños que no me pertenecen y no puedo regañar. Gracias, continúo. Yo sí los regaño, ellos saben, los amo. No me cogen en serio, pero me hacen Exacto. caso.
No podría. Bueno, aquí la cuestión es No podré. que ese año, amiga, fue mi año más fuerte porque yo sentía que me iba ¿Hasta cuándo? a acabar. O sea, mi cabeza ya no daba para más. Y lo que más me hizo vivir esa ansiedad, y ahí fue donde dije no más, fue en una época donde había que planear exámenes, había que organizar los exámenes, crearlos. Quiero aclarar que en ese entonces no teníamos de pronto tanta inteligencia artificial. No había. No teníamos a nuestro amigo Chat, que de pronto nos puede ayudar en ciertas cosas. Tocaba sacarla sí o sí de muchas aplicaciones, de la cabeza, de los libros, o sea, era más tedioso todavía. Entonces, ¿qué pasaba? Ahí sí había que trabajar. Ahí había que... No, yo trabajo, pero en un lugar más humano. Pero Pero tengo ayuda. Que es lo importante. amo las ayudas. La cuestión, amiga, es que en ese momento había que entregar exámenes y yo, si no estoy mal, era el último examen que se iba a realizar. Por ende, yo tenía más tiempo. Hablemos de que yo tenía 8 cursos encima, o más o menos 7 cursos, 8. Era difícil. Y sobre todo que estaban divididos en A, B. O sea, eso hacía más intensa la situación. Entonces resulta que yo dije, me voy a tomar mi tiempo, planeo, o hago exámenes o reviso. O sea, no puedo con todo. Multiplícate. No, el pulpo. Y no Paul. La cuestión aquí es que yo estaba en el tema del examen, la vaina, intentando sacar las preguntas, y lo bueno del aprendizaje aquí es que es en espiral. O sea, lo que ves en tercero lo puedes ver en cuarto, lo puedes ver en quinto de una forma mucho más profunda. Me escribe la que en ese entonces era mi jefe directa, que te quiero mucho, y me dice: Mel, ¿dónde están tus exámenes? Y yo, ¿cómo así? Los estoy haciendo, mis exámenes son para más o menos en una semana. Es que conseguimos una impresora y vamos a imprimir los exámenes justo mañana. Quiero recalcar que estaba apenas en cuarto grado y era de tercero a octavo. Cabe recalcar que no había hecho nada. Sí, ya tenía tercero, respétame. Y estaba en cuarto grado, pero, marica, quinto, sexto, séptimo y octavo, en cero. O sea, yo por lo menos decía, voy enviando de los cursos, por lo menos primaria, bachillerato lo dejo de último. Y yo quedé así como que, ven acá, espérate, ¿cómo así? No, sí, es que tu examen lo cambiamos para el día siguiente. Y me vine a enterar Ni los estudiantes como a las 10 de la sabían. noche. No, Ni los estudiantes sabían que se había cambiado la fecha del examen. me vine a enterar en la noche. Obviamente, empecé a loquear. Y me dijeron, tienes que enviar los exámenes a tal hora, porque si no, no se van a poder imprimir. Les juro que en ese momento mi cabeza entró en un shock, que yo no daba para procesar las preguntas, no daba para mandar los exámenes y no sabía ni siquiera la hora. No sabía ni dónde estaban ni cómo Cero. estaban. O sea, yo sentí que en ese momento todo, pum, se me cayó. Porque es que, aparte de eso, o sea, la ansiedad se muestra de distintas formas. Y yo tengo algo, y es que cuando estoy ansiosa, me rasco la frente o levanto la ceja al máximo. O sea, la ceja me llega como acá. Cuando estoy en estado de ansiedad. Cuando estoy en estado de ansiedad, me quedo calva. Sí, no es mentira, sí se queda calva. La cuestión es que con el paso del tiempo, o sea, la vejez no llega sola. Aclaremos ese punto. La vejez no llega sola. Llega con calvicie. Mi amiga la más calva. La cuestión es que en ese momento entré en un estado en el que no podía ni siquiera pensar para resolver cómo iba a ser. Y es que dime en qué lugar de Barranquilla tú encuentras impresiones a las 2 de la mañana, que fue que terminé de hacer los exámenes. Sí encontramos. Era un lugar que fue el que me salvó. Yo no tenía impresora. Por lo menos si tenía impresora no tenía tinta. O sea, no tenía impresora. No. Casa colombiana No que se era respete tiene funcional. impresora pero no tiene tinta. No tiene papel. Se acaba la Tampoco. resma. Sí, total, o sea, queda la impresora desconectada por siempre y se pone amarilla si es blanca. La cuestión es que yo me estaba enloqueciendo, me estaba entristeciendo, ya yo no daba para más. Y entré en un estado de pánico, ya yo sentía que era como un pánico, porque yo decía, me van a votar. No, o sea, mañana llego y me dicen chao. Y mis exámenes se realizan y el que los califique otra, porque al final uno en el lugar No es indispensable. no es indispensable. El único lugar donde eres indispensable es en tu casa, y mucho más cuando tienes 2 crías, como mi amiga.
me Entonces dejan resulta, vivir, no me dejan vivir. no te dejan vivir, yo lo sé. Pero bueno, yo los Pero amo. bueno, los amamos. Quiero, Sí. quiero aclarar que los amo con todo mi corazón, Total. pero me estresan. Sí, absolutamente. A mí también y eso que bueno. Bueno, la cuestión es que encontré un lugar buscando en Google para imprimir 24 horas.